cuando hablamos nosotros de Pedro, normalmente, al menos yo, me identifico y se ve a Pedro como un hombre comúnmente, como todos nos conocemos, como un hombre latino, un hombre acostumbrado a hablar y a veces sin pensar en lo que habla. Así era el apóstol Pedro, conocido por su amor al Señor Jesús, sí, pero conocido también porque a veces Pedro hablaba sin pensar lo que hablaba. Él siempre fue impulsivo. En alguna ocasión en el seminario me dijeron, a ver, de alguno de los personajes bíblicos, ¿cuál es el que más impacta tu vida? Y muchos dijeron, pues el apóstol Pablo, y otros así se fueron, ¿no? Y yo dije, bueno, yo voy a presentar un resumen del apóstol Pedro. Y me dijeron, ¿por qué te atrae la vida de Pedro? Y entonces dije, porque Pedro nos deja ver cómo el hombre se equivoca y cómo Jesús está atento a sus equivocaciones. El apóstol Pedro, antes de que negara al Señor Jesús ahí en el patio de Ananías, el sacerdote, pues a veces cuando nosotros estudiamos acerca de la negación de Pedro, a veces caemos en el morbo. Van a hablar de la negación de paz, sí, cuando Pedro le negó y el gallo cantó, y luego así que Pedro le tuvo miedo a la sirvienta y empieza como que ya nos conocemos la historia. Pedro, fíjense que hizo una declaración que el mismo Señor Jesús le reconoció. Capítulo 16 de Mateo dice que el Señor Jesús, dijo el Señor Jesús, ¿y ustedes quién? Primero les pregunta, ¿qué dice la gente que soy? Y dicen, unos dicen que es Elías, otros, etcétera, que un profeta. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean nada más la declaración y cómo Jesús la califica. ¿Cómo le dijo? ¿Se acuerdan? Porque no te lo reveló sangre ni carne, sino Dios directamente. En otras palabras, hermanos, se llevó las palmas Pedro por el reconocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero si usted lee el mismo capítulo más adelante, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos que era necesario que fueran a Jerusalén y sufrir y morir y resucitar. O sea, así se los dijo, Pedro no lo entendió. Y entonces Pedro le dice, Señor, que esto jamás te ocurra. ¿Y se acuerdan la respuesta del Señor Jesús? Le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Unos versículos antes, Pedro se había llevado las palmas por haber hecho una declaración tremenda. Y un poco después, la reprensión por haber confundido. Porque Jesús le dijo que era necesario, fíjense, era necesario ir a Jerusalén. Todos sabían que en Jerusalén iba a padecer. Era necesario, segunda cosa, enfrentarse con el Sanedrín. Eran las autoridades, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, eso eran el Sanedrín. Y tenía que enfrentarlos. Y tenía que ser muerto, así dice. Pero dijo, y resucitar. A Pedro no le pasó, no le entendió. Y entonces él recomendó, Señor, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo va a morir mi líder, mi maestro? Y entonces Cristo lo reprende. ¿Por qué lo reprende Cristo? Cuando él quería hacer algo que a la vista del hombre era bueno, ¿o no?
yo no quiero que sufra mi maestro. Aparentemente era bueno, porque Jesús lo reprende. Sencillo. Lo reprende porque Dios estableció un plan para redimir al hombre. Y Cristo estaba de acuerdo. Él vino al mundo como el Cordero único para acabar con el sistema sacrificial y ser el único en sacrificarse, derramar su vida y que todo aquel que crea en Él sea salvo. ¿Qué hubiera pasado si entonces Jesús le hace caso a Pedro? Entonces se hubiera interrumpido el plan divino. Por esa razón le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ponga atención, porque al final vamos a hacer un resumen y yo le voy a pedir que usted, junto conmigo, analice lo que Dios le da esta mañana o este día. La siguiente cosa que vemos es cuando Jesús le dice que lo va a negar. Es más, le dice esto: dijo también el Señor: Simón, Simón, observe, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Qué importante es esto. A ver si no te meten problemas, José, porque me acostumbro a mover. Qué interesante saber que el Señor Jesús sabía o sabe cuando uno de sus hijos va a ser tentado. ¿No le parece interesante? Porque eso fue lo que le dijo a Pedro. Pero otra vez Pedro se olvidó. Me ha pedido dos cosas. La segunda cosa es que nos muestra que Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. A lo mejor nosotros nos confundimos y creemos que Él nos va a atacar y que tenemos que protegernos de Él, olvidándonos de la protección divina. ¿Sabe que ahora está muy de moda honrar y alabar a la Santa Muerte? ¿Sabe por qué razón lo hacen? Porque han confundido. Ellos creen que todos vamos a morir físicamente y entonces la que tiene el mando es la Santa Muerte. Todos vamos a ir ahí. Pero ignoran que Cristo venció la muerte en la cruz. Eso lo saben los cristianos, que Cristo ha vencido la muerte en la cruz. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice la palabra de Dios. Y eso sucedió con Pedro. Y eso sucede con el cristiano común y corriente. Olvidan la promesa divina. Ese es el gran problema. Que de repente nosotros, hermanos, cuando estamos en la lucha, a veces nos olvidamos de la promesa divina. Déjeme decirle que el Señor Jesús le dijo a Pedro que le habían solicitado zarandearlo. Déjeme decirle otra cosa. Cuando hay bendición o va a haber bendición, va a haber lucha, va a haber pruebas. Esa es una cosa. La siguiente cosa es que cuando usted esté a prueba, usted está en proceso de crecimiento espiritual. Y eso, al saberlo, nos debe regocijar. Debe darnos a nosotros gusto de saber que si salimos victoriosos, hemos brincado a un nivel más alto espiritualmente. Y sabe que a veces se olvida. ¿Y cuántos cristianos encontramos en la calle tomados o en sus problemas porque fueron puestos a prueba y no la pasaron? Y que es triste. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia lo dice. Y otra cosa también, para que usted sepa una cosa, que usted va a ser probado igual que todos. Porque la Biblia enseña que la prueba es inevitable.
todos. Yo conocí a Samuel cuando era un joven, a Moisés cuando era, bueno, a los dos cuando eran unos niños. Y yo no puedo decirles que ellos han estado así, sin pruebas, sin luchas. No, hermanos, no. Muchos de nosotros hemos estado sin comer. Ellos han estado así igual. No todo el tiempo han estado aquí en un auditorio tan bonito, pero ellos han entendido lo que todo cristiano debe entender, que nosotros de repente Satanás va a querer zarandearnos. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Él dijo, pero dice, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Qué bonito, ¿a poco no? Qué precioso. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Si usted cuando está en lucha entiende estas dos cosas, primero, que está en lucha, pero que Dios no ha perdido el control. La segunda cosa, está en lucha, pero Dios está intercediendo. El Señor Jesús está intercediendo por usted. Sin duda que nuestro caminar sería muy diferente si entendiéramos lo que dice este texto en su parte segunda. Pero yo he rogado por ti. He rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Sabe cuándo es cuando la fe aparece? La fe aparece, hermanos, cuando hay lucha. La fe se fortalece cuando hay lucha. La fe crece cuando usted está puesto a prueba. Entienda esto. En la guianza amorosa de nuestro Señor hay muchas pruebas y el apóstol Pablo lo sabía. Recuerdo que cuando el apóstol Pablo, ahí en el capítulo, me parece que 16 de Hechos, ellos iban en rumbo a un lugar para predicar la palabra de Dios. Entienda esto, iban a predicar la palabra de Dios. Pero de repente el apóstol Pablo dice a través de Lucas, ahí en Hechos, que el Espíritu les hizo saber que no era adecuado que fuera para ese lugar y los desvió para otro lugar. Bueno, el apóstol Pablo ahí en Tesalonicenses dice que Satanás se los impidió. Entonces, ¿se entiende esto? Primero, Lucas dice que fue el Espíritu Santo el que no los permitió ir para allá. Pero Pablo identifica que la lucha venía también de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás no actúa por cuenta propia. Yo platicaba con Moisés o con Samuel, no recuerdo. A veces Dios permite que Satanás haga cosas en tu vida para apartarte de algo que no te conviene. ¿Cuántos hemos tenido compañeros de trabajo que han sido difíciles? Algo Dios quiere contigo. Yo recuerdo que cuando yo tuve una jefatura realmente destacada porque siempre era visible. Yo me encargaba de organizar todos los eventos internacionales, nacionales, y pues mi nombre aparece en muchas publicaciones científicas como agradecimiento. Llegó el momento en que cambiaron al director y ese director trajo a su gente y me dijo, ¿sabes qué, Choco? Pues gracias, voy a poner a alguien en tu lugar. Y no tienen idea de la confusión que esto me causó. Y con mi esposa platicamos muchas veces. Qué feo se siente ahora ya estar en el cajón de los desechos.
Así me sentía. Y de repente, por indicaciones del gobierno, se cancelaron unos seguros que todos contratamos ahí como trabajadores del gobierno, y entre ellos su servidor. Cuando yo era jefe no tenía ninguna oportunidad de reclamarlo. Cuando ya no soy jefe, pues yo podía haberlo hecho. Y así fue. Llegué a la aseguradora y me dicen: señor Cerón, de los 30 que están aquí en una sala como esta, usted es el único que puede llevarse su dinero. Todos los demás van a entrar en un fideicomiso y van a ir retirando de a poco y con algunas condiciones. Usted es el único que se puede llevar su dinero completo, íntegro. Yo llegué a mi casa y le dije, con eso lo invertimos en algunas cosas que nos hacían falta, pagamos deudas, todo. Y al final del asunto nos dimos cuenta que Dios no perdió el control jamás. Y que Dios me quitó de un lugar que si yo hubiera seguido, hubiera puesto en riesgo ese fondo. Y muchas cosas, hermanos, que ahora me doy cuenta que Dios ha hecho para que nosotros seamos útiles. Si yo estuviera trabajando, no estuviera aquí. Fuimos a Chiapas el fin de año pasado y fue una bendición. Entiendo que Dios tiene sus tiempos para ti, para mí, para todos. Y Dios va a interrumpir tu camino si no es lo que Él quiere. Y si tú luchas y no estás de acuerdo, es muy probable que Dios deje que las gentes que te atacan te vayan acorralando, te vayan llevando al camino que Él quiere, para que su voluntad sea cumplida en tu vida. Nosotros, hermanos, cuando caminamos por fe, debemos tener en cuenta esto. La otra cosa, para aprovechar el tiempo, dice: he rogado por ti que tu fe no falte. Vean lo que dice: y tú. Qué precioso, hermano. De verdad que cuando yo leo este texto, siento que las piernas me tiemblan. Ponga atención en lo que dice la palabra de Dios. Y tú, una vez vuelto, quedémonos ahí. Dios sabe que tú serás probado y Dios sabe que estarás a punto de ser derrotado. Dios sabe que puede ser difícil. Dios sabe que a lo mejor estás escondiéndote porque le has fallado al Señor. Dios sabe lo que tú luchas en el día a día. Pero Dios sabe también que si tú confías, volverás triunfante. Eso fue lo que le dice a Pedro, y Pedro no lo entendió. Y tú, dice acá, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Después de la lucha hay un trabajo que tienes que desempeñar, hay un ministerio que tienes que llevar a cabo, pero eso será después de que tu fe sea aprobada, no antes. ¿Cómo puedes ser útil tú si ni tú siquiera sabes si puedes serlo? En el camino del Señor, en su soberanía, Dios ya preparó las obras que dice ahí en Efesios de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Al recibir al Señor Jesús, tú recibes un paquete de cosas que puedes hacer, y esas cosas que tú puedes hacer tienen el propósito de glorificar a nuestro Dios. Ese es el propósito. Y el Señor también se lo dice a sus discípulos, capítulo 14, 15, 16, 17, se los dice. El Padre es glorificado cuando sus hijos llevan fruto. Cuando usted no lleva fruto,
algo está pasando en su vida, algo está mal. A lo mejor usted viene acá y le gusta la alabanza, y a mí también, y a lo mejor hasta lleva el ritmo con el piecito. O como el hermano Andrés Cruz, te has de acordar, hermano, cuando yo era un joven igual traía el ritmo y escuchaba: y la carne con el espíritu tienen una lucha viva. Y ahí estábamos cantando. A veces ni siquiera entendíamos lo que cantábamos. Pero cuando tú entiendas lo que el Señor quiere, no solamente vas a alabar al Señor, sino que vas a actuar y vas a vivir y vas a entender lo que Dios quiere de ti cuando seas triunfante, cuando regreses triunfante. Entonces, Dios sabe que vas a ser probado. Dios está al pendiente de ti, ora por ti, intercede por ti. Dios espera que tú salgas victorioso. Dios tiene ya un ministerio para tu vida, pero siempre y cuando cumplas con los 3 pasos anteriores. ¿Se da cuenta? Cuando yo le decía: hermano, ponga atención, porque al final haremos un resumen y una aplicación. Bueno, ese es el tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Por qué razón estoy aquí yo? ¿Por qué razón estás aquí tú? ¿Por qué razón hablamos de este tema? Es muy probable, hermanos, que Dios tiene muchos propósitos. Y Dios sabe, hermanos, cuánto gozo. Pero ¿sabe qué? Nada es casualidad. Cuando a Pablo el Espíritu lo guió para que se desviara y se fuera para Filipo, Pablo no se puso a decirle: ¿yo por qué? Yo no tengo, si yo quiero ir allá, pues que vaya otro. Yo quiero ir allá, pues manda otro allá. ¿A poco se puso a reclamarle a Dios? No, porque un hombre que vive en comunión íntima con Dios lo entiende. Y Pablo se desvió. Y si usted lee la historia ahí en Hechos, después se encuentra con unas mujeres cerca del río. ¿Se acuerda? Conoce a Lidia. Y a través de Lidia y el apóstol Pablo y Silas nace la iglesia de los filipenses. El propósito de Dios, hermanos, siempre se va a hacer notar. Si no fue para donde usted quería, pero está yendo por donde Dios quiere, gracias a Dios. Y si usted no sabe a dónde va a parar su camino porque está en prueba y en lucha, confíe en que Dios lo va a llevar donde usted le glorifique. Póngase de pie y vamos a orar.